Me llamaron maestra mediocre y atribuyeron mi donación de $6 millones a su hija. Pero cuando mi esposo tomó el micrófono y canceló el fondo, la sala estalló. Mi madrastra casi se desmaya al ver su mentira expuesta ante todos. Mi nombre es Sofía Rodríguez y tengo 34 años. Dime, ¿alguna vez te han borrado de la historia de tu propia familia? La semana pasada, en la gala de jubilación de mi padre, el gran final de su carrera de 30 años como director de una de las escuelas más prestigiosas del estado, fui escoltada lejos de la mesa VIP justo enfrente de 200 invitados. No porque causara una escena, no porque llegara tarde, sino porque ser una maestra de primaria era, aparentemente, una vergüenza para la familia Rodríguez. Mientras tanto, la hijastra de mi padre, Valeria Serrano, una abogada corporativa, se sentaba orgullosamente en mi silla, ocupando mi lugar y el puesto que una vez me prometieron en la Fundación de Becas Rodríguez, de $6 millones. Me quedé allí temblando, humillada más allá de las palabras. Pero, ¿qué pasó después? Cuando mi esposo, tranquilo y humilde, Mateo Castillo, se levantó de su asiento y caminó hacia ese micrófono, todo el salón de baile se quedó en silencio. En menos de 60 segundos, su revelación lo cambió todo. El rostro de mi padre, el jadeo de la multitud y la copa de champán de mi madrastra haciéndose añicos contra el suelo de mármol. Nunca olvidaré ese momento. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa noche. El salón de cristal del Riverside Grand Hotel brillaba con aire de suficiencia. La luz dorada se derramaba desde los candelabros, danzando sobre manteles de lino color marfil y centros de mesa de orquídeas blancas. Cada ramo probablemente costaba más que mis compras de toda una semana. Esto no era solo una fiesta de jubilación. Era la celebración de despedida del Dr. Gregorio Rodríguez, y se aseguró de que todos los nombres influyentes en la educación estuvieran allí para presenciarlo. Mi esposo, Mateo Castillo, y yo llegamos 15 minutos tarde, gracias a un atasco inesperado en la autopista. Reduje el paso, ajustando el dobladillo de mi vestido azul marino, el más bonito que tenía, comprado hace 3 años para una ceremonia de premios de enseñanza. Mateo se veía apuesto sin esfuerzo con su sencillo traje negro, aunque noté que revisaba su teléfono un poco más a menudo de lo habitual. ¿Todo bien?, susurré mientras entrábamos al salón. Solo algunos detalles de último momento, dijo suavemente, apretando mi mano. Nada de qué preocuparse. La sala bullía de conversaciones. Más de 200 invitados, miembros de la junta, directores de escuela, donantes importantes, incluso reporteros de la Revista Estatal de Educación. Un fotógrafo rondaba cerca del escenario bajo una enorme pancarta que decía: «Felicidades, Dr. Gregorio Rodríguez. 30 años de excelencia en la educación». Mi padre estaba cerca de la entrada vestido con un traje de Tom Ford color carbón, un traje que probablemente costaba más que 3 meses de mi salario como maestra. A su lado brillaba Victoria Serrano de Rodríguez, su esposa desde hacía 4 años, con un vestido de lentejuelas doradas, su collar de diamantes atrapando la luz con cada risa ensayada. Parecían salidos de la portada de una revista. «Ah, lograron llegar», dijo mi padre estruendosamente cuando nos vio, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. «Por supuesto», dije. «No me perdería tu gran noche». La mirada de Victoria recorrió mi vestido azul marino, y esa tenue sonrisa ensayada vaciló. Lo suficiente para que yo viera la decepción que intentaba ocultar. «Qué bueno que llegaron», dijo mi padre con suavidad. «Valeria lleva aquí más de 1 hora, ya estableciendo contactos con los miembros de la junta». Valeria Serrano, la hija de Victoria, la exitosa. «El tráfico fue culpa mía», ofrecí en voz baja. Sin excusas, de verdad, intervino la voz de Victoria, cortante como la seda. «Llevémoslos a su mesa, querida». Mientras nos movíamos entre la multitud, noté que un equipo de noticias local estaba instalando cámaras cerca del escenario. Sea cual fuera el anuncio que mi padre planeaba para esta noche, quería que quedara documentado. El teléfono de Mateo vibró de nuevo. Miró hacia abajo, indescifrable. Algo se sentía diferente esta noche. La forma en que Victoria seguía sonriendo demasiado tiempo. La forma en que mi padre evitaba mi mirada. Y la forma en que Mateo sostenía su teléfono con fuerza, cerca, como si estuviera esperando algo. Simplemente no lo sabía. Estaba a punto de ser borrada de la historia de mi propia familia. En la mesa VIP, las tarjetas con los nombres brillaban como pequeños veredictos.
Las escaneé una, dos, y luego una tercera vez, mi estómago hundiéndose más con cada pasada. Doctor Gregorio Rodríguez, Victoria Serrano de Rodríguez, Valeria Serrano, Daniel Moreno, donantes importantes, miembros de la Junta. Pero no Sofía Rodríguez. Debe haber algún error, dije suavemente, tratando de mantener mi voz estable. Victoria apareció a mi lado, su sonrisa tan afilada como el cristal. Oh, ¿no te lo dijo Gregorio? Tuvimos que hacer algunos ajustes de último momento. El espacio era limitado, ¿entiendes? Miré la mesa. 8 sillas, 7 tarjetas con nombres, un asiento vacío justo al lado de Valeria Serrano, su mano manicurada descansando grácilmente sobre la silla mientras reía con Daniel Moreno, el presidente de la Fundación de Becas Rodríguez. Pero soy su hija, susurré. Por supuesto que lo eres, querida, respondió Victoria suavemente. Estarás en la mesa 12, justo allí. Señaló hacia el fondo del salón, medio escondida detrás de una columna decorativa, junto a los maestros del distrito. ¿No es perfecto? Tendrán mucho en común de qué hablar. A mi lado, la mandíbula de Mateo se tensó. Esta es la cena de jubilación de su padre, dijo en voz baja. Y estamos muy contentos de que ambos pudieran venir, replicó Victoria sin perder el ritmo, dándose la vuelta antes de que pudiera responder. Valeria, cariño, cuéntale al señor Moreno sobre tu último caso, dijo dulcemente. Valeria levantó la vista, mostrando esa sonrisa perfectamente practicada. Oh, Sofía, no te había visto ahí. Sus ojos bajaron, deteniéndose lo suficiente en mi vestido azul marino de 3 años. ¿Estás cómoda allá atrás? La voz de Victoria se escuchaba fácilmente por toda la mesa. Estaba contando a todos cómo Valeria acababa de ser ascendida, la asociada senior más joven en la historia de su firma. Cada palabra estaba perfectamente colocada, una daga envuelta en cortesía. Me quedé allí mirando las tarjetas con los nombres, viendo mi propio nombre desaparecer de esa mesa, como si fuera una especie de profecía. Entonces mi padre se acercó, ajustándose la corbata como si nada hubiera pasado. Papá, susurré, ¿por qué no estoy sentada contigo? Se movió incómodo. Victoria pensó que sería mejor para hacer contactos, dijo. Si Valeria se conecta con las personas adecuadas, podría ayudar a la fundación. ¿Lo entiendes, verdad? Son solo negocios. Solo negocios. Mi padre había convertido el borrarme en una decisión corporativa. A mi lado, Mateo dio un paso adelante, su voz tranquila pero inquebrantable. ¿Y exactamente dónde se supone que debe sentarse Sofía? La mesa 12 estará bien, respondió mi padre, todavía evitando mis ojos. Hay muchos educadores distinguidos allí. Educadores distinguidos, código para no lo suficientemente importantes como para sentarse al frente. La risa de Valeria sonó clara y sin esfuerzo mientras se inclinaba hacia Daniel Moreno, discutiendo sobre subvenciones corporativas y financiación de la Junta. Estaba sentada en mi silla, viviendo mi momento, y todos parecían perfectamente de acuerdo con ello. El teléfono de Mateo vibró de nuevo. Lo miró, y algo parpadeó en su rostro. ¿Fue satisfacción? Vamos, susurré, tirando de su mano. Vayamos a la mesa 12. Pero no podía quitarme la sensación de que acababa de ser degradada dentro de la jerarquía de mi propia familia. La mesa 12 no era un asiento. Era el exilio. Mientras cruzábamos el salón, la voz de Victoria se elevaba sobre la música clásica, cada palabra perfectamente apuntada para un impacto máximo. Esta es Valeria, mi hija, anunció a un grupo de donantes. Abogada senior en el bufete Henderson y Comía. Acaba de ganar un caso multimillonario para la Fundación Peterson. Una pausa, luego, a la ligera, casi como una ocurrencia tardía, y esa es Sofía, la hija de Gregorio, dirigiéndose hacia el fondo. Enseña en la escuela primaria pública de Lakeside. La forma en que dijo escuela pública sonaba como un diagnóstico. La mano de Mateo encontró la mía debajo del mantel de poliéster de la mesa 12, tan alejada de la seda y el lino de los VIP. A nuestro alrededor se sentaban otros 5 maestros, cada uno con sus mejores ropas, cada uno con la misma incomodidad cortés. Como si todos supiéramos exactamente qué tipo de asientos nos habían dado esta noche. Tercer grado, ¿verdad?, preguntó la señora López, una maestra de matemáticas de secundaria. Escuché que ganaste el premio a la maestra del año el año pasado.
Sí, lo hice, dije en voz baja, forzando una sonrisa. Pero esta noche, eso se siente como si hubiera sido hace una vida. Maravilloso, dijo amablemente la señora López. Pero ambas escuchamos la verdad detrás de sus palabras. Maravilloso no te consigue un asiento VIP. Al otro lado del salón, la voz segura de Valeria se elevaba sobre la música. Discutía sobre derecho fiscal internacional con alguien de la oficina del alcalde, cada frase pulida, precisa, como si hubiera estado ensayando su éxito durante años. Cada pocos minutos, Victoria señalaba hacia su hija, asegurándose de que todos a su alcance supieran: esa es mi hija, la exitosa. Mi padre se movía de grupo en grupo, y comencé a contar. 12 presentaciones, 15 minutos, todo para Valeria. Pasó por nuestra mesa 2 veces y nunca se detuvo. La mano de Mateo se apretó alrededor de la mía. Su teléfono se iluminó de nuevo. Un mensaje apareció en la pantalla: confirmado. Listo cuando tú lo estés. ¿Qué es eso?, susurré. Solo trabajo, dijo. Pero había algo en su tono que no pude descifrar. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Estoy bien. No mentía, pero tampoco estaba tranquilo. Sus ojos marrones se encontraron con los míos, firmes, cálidos, y por un momento me sentí anclada. Incluso aquí, incluso ahora. Luego, otra carcajada resonó desde la mesa VIP. Brillante, pulida, practicada. El sonido de personas que nunca sabrían lo que se siente ser invisible. Desde el otro lado de la sala, podía oír a Victoria hablando con alguien sobre el título de abogada de Valeria en Harvard. Lo suficientemente alto como para que todo nuestro rincón lo oyera. Ha logrado tanto, dijo con orgullo. Se necesita una verdadera ambición para alcanzar esas alturas. No todo el mundo tiene ese tipo de impulso. Ciertamente no los maestros que pasan sus días enseñando a leer a niños de 8 años. Sus palabras flotaron por el salón como un perfume mezclado con veneno. La señora López se inclinó más cerca, susurrando suavemente: la familia puede ser complicada. Asentí, mirando al otro lado de la sala. Mi padre le sonreía a Valeria mientras ella le mostraba algo en su teléfono. Probablemente su última aparición en la prensa. Mientras tanto, en el cajón de mi escritorio en la primaria Lakside, tenía 28 tarjetas de agradecimiento hechas a mano por mis alumnos. Pero esas no abrían puertas. No salían en los titulares. No te ganaban un asiento en la mesa VIP. Mateo estaba escribiendo algo rápidamente en su teléfono, con el ceño fruncido. Oye, murmuré. Sea lo que sea que estés haciendo, no lo hagas. No vale la pena. Me besó en la sien. Tú siempre vales la pena, dijo en voz baja. Entonces las luces se atenuaron. Mi padre subió al escenario, golpeando el micrófono con la misma autoridad que crecí admirando. 200 rostros se volvieron hacia él. El fotógrafo se acercó, listo para la toma perfecta. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó mi padre, su voz firme, practicada. La voz del director del que una vez quise que se sintiera orgulloso de mí. Al cerrar este capítulo de mi carrera, continuó: estoy profundamente agradecido. Comenzó con la lista habitual de agradecimientos. La junta escolar, colegas directores, patrocinadores principales. Luego vino la parte personal. Mi corazón se aceleró. He sido bendecido con una familia maravillosa, dijo, señalando hacia la mesa VIP. Mi hermosa esposa, Victoria, que ha sido mi roca durante los últimos 4 años. Y esta noche, estoy especialmente orgulloso de tener aquí a Valeria Serrano, la hija de Victoria, a quien he llegado a querer como si fuera mía. Las palabras golpearon como agua helada. Valeria fue ascendida recientemente a asociada senior en el bufete Henderson y Comía, la más joven en la historia de la firma. Derecho en Harvard, summa cum laude. Ella representa todo a lo que la educación debería aspirar a producir: ambición, excelencia y el impulso para llegar a la cima. Siguieron aplausos atronadores. Valeria se puso de pie, saludando con gracia, su vestido de diseñador capturando cada destello de luz mientras el fotógrafo inmortalizaba el momento. Una y otra vez. Esperé. Seguramente ahora lo diría. Algo sobre que la familia lo es todo. Pero pasó directamente a agradecer al personal de catering.
Eso fue todo. Su otra hija, la que había seguido sus pasos, que había dedicado su vida a la enseñanza, ni siquiera merecía una mención. 30 años en la educación, y no podía celebrar a la hija que se convirtió en maestra. A mi lado, la señora López me tocó el brazo suavemente. No te lo tomes a pecho, murmuró. Era predecible. Lo sé, dije. Mi voz era firme, demasiado firme. Pero por dentro, los recuerdos volvieron en tropel. Mi padre se perdió mi graduación universitaria porque Victoria había planeado una escapada de fin de semana. Olvidó mi cumpleaños 2 años seguidos. Cada cena de Navidad, cada reunión familiar. De alguna manera, el ascenso de Valeria siempre ocupaba el centro del escenario. Mientras que mi premio a la maestra del año ni siquiera se mencionaba. ¿Sabes?, dijo Mateo de repente, su voz pensativa, casi pesada, acabo de recordar algo. ¿Qué?, pregunté. La primera vez que le contaste a tu padre que habías ganado ese premio. Estabas tan emocionada. Lo llamaste de inmediato. Me quedé helada. Dijo que te devolvería la llamada, ¿no? El silencio entre nosotros respondió por mí. Pesado, agudo, innegable. No, nunca devolvió la llamada. En el escenario, mi padre contaba una historia divertida sobre su primer día como director. La audiencia rugió de risa. Era encantador, imponente, todo lo que un líder debería ser, todo lo que un padre debería ser, excepto uno que pudiera amar a una hija que eligió la pasión por encima del prestigio. Entonces el teléfono de Mateo vibró de nuevo. Leyó el mensaje, y por primera vez esa noche, sonrió. ¿Qué es?, susurré. Solo recordando, dijo suavemente. ¿Por qué me casé con una maestra y por qué eso siempre importará más que cualquier cosa que alguien en esta sala pudiera reconocer? Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia o si tu éxito nunca fue suficiente, dale a suscribir y cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a personas que no te valoraban? Leo cada comentario. Y recuerda, no estás solo en esto. Ahora, déjame contarte lo que pasó cuando las cosas empeoraron. Porque el siguiente anuncio de mi padre cambió todo lo que creía saber sobre mi lugar en esta familia. Regresó al micrófono, su rostro cambiando a la expresión que había visto antes, la que usó la noche que me dijo que se casaría con Victoria. Es hora del anuncio más importante de la velada, dijo, su voz imponiendo un silencio instantáneo. Como muchos de ustedes saben, la Fundación de Becas Rodríguez ha recibido un generoso compromiso de $6 millones de la corporación EduCortech. Una ola de murmullos de aprobación recorrió a la multitud. 6 millones era impresionante, incluso para esta audiencia tan pulcra. Esta fundación continuará financiando becas y recursos para líderes emergentes en educación, continuó. Y luego su tono se iluminó, orgulloso, deliberado. Esta noche, tengo el honor de anunciar quién me sucederá en la junta de la fundación cuando me jubile. Contuve la respiración. Este era el momento. El papel que me había prometido hace 3 años cuando se creó la fundación. Cuando me jubile, Sofía, continuarás el legado familiar, había dicho una vez, tu experiencia en el aula será invaluable. Pero ahora, después de una cuidadosa consideración, dijo, su voz resonando por el salón, me complace anunciar que Valeria Serrano se unirá a la junta como mi sucesora. Las palabras cayeron pesadamente, y el mundo a mi alrededor simplemente se detuvo. La sala estalló en aplausos. Valeria se puso de pie, alisando el vestido rojo que brillaba bajo las luces, saludando como si acabara de ganar un Oscar. Victoria sonreía, secándose la esquina de los ojos con el tipo de precisión que podría ganar premios por sí misma. Me quedé sentada, congelada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. 3 años de preparación, 2 años de investigación sobre programas de subvenciones para maestros, docenas de propuestas que había escrito para financiar aulas creativas. Desaparecidos. Valeria aporta una perspectiva única, continuó mi padre. Su experiencia legal y sus conexiones corporativas ayudarán a la fundación a crecer más allá de lo que jamás imaginamos. Experiencia legal para una fundación destinada a apoyar a los maestros. La mano de Mateo se cerró sobre la mía, lo suficientemente fuerte como para doler. Se suponía que eras tú, susurró. Lo sé, dije suavemente. Pero no se trataba solo de perder el título.
Esta fundación controlaría cómo se distribuían las becas a cientos de maestros en todo el estado. Maestros como yo. Maestros con los que Valeria probablemente nunca había hablado fuera de las sesiones de fotos de esta noche. No podría diferenciar entre los estándares estatales y los nacionales. Nunca había pasado un solo día dentro de un aula. Y además agregó mi padre con orgullo, Valeria trabajará en estrecha colaboración con nuestro patrocinador principal, Educortes Corporation, para garantizar que su visión se alinee perfectamente con la nuestra. Su visión, no la visión de los educadores, no las necesidades de los maestros, sino la visión de una corporación. A mi lado, la señora López jadeó. Pero tú eres una maestra de verdad, susurró. Tú entiendes lo que realmente necesitamos. Yo lo entendía. Y esa era exactamente la razón por la que no fui elegida. De repente, Mateo se puso de pie. Disculpen un momento, dijo. ¿A dónde vas?, pregunté en voz baja. A hacer una llamada. Su voz transmitía una tensión que nunca antes había escuchado. Esto lo cambia todo. Ya estaba al teléfono antes de llegar al pasillo. Su expresión era aguda, concentrada, deliberada. Desde mi asiento, vi a Valeria aceptar felicitaciones en la mesa VIP. Mi legado convertido en su trampolín. El peso total de ello me golpeó cuando Daniel Moreno, presidente de la Junta de la Fundación, se levantó para hablar. Comenzó a delinear las responsabilidades del nuevo puesto. Los miembros de la Junta supervisarán más de $500,000 cada año en becas para maestros y subvenciones de desarrollo. Determinarán las prioridades de financiación, dijo. Elegirán a los beneficiarios y darán forma al futuro del apoyo educativo en todo el estado. $500,000 al año para maestros que más lo necesitaban. Maestros como yo. Y ahora ese poder estaba en manos de alguien que nunca había pasado una sola mañana en un aula. Pensé en la señora Ramírez de mi escuela, que trabajaba los fines de semana en Target solo para comprar útiles para el aula, y en Jaime, el maestro de segundo grado que inició una campaña en GoFundMe para financiar recursos de educación especial, y en mi propio estipendio mensual de $200, dinero que gastaba en libros, crayones y kits de ciencia. Este puesto podría haber cambiado todo eso. En la mesa VIP, Valeria le decía algo a un donante, su voz se escuchaba por toda la sala. Ya he redactado una propuesta, dijo. Se centra en el desarrollo del liderazgo y el avance administrativo. Avance administrativo, no recursos para el aula, no retención de maestros, no las cosas que realmente importaban a los niños que enseñábamos todos los días. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo: confía en mí. Algo importante está a punto de suceder. Escaneé la sala, pero no se le veía por ninguna parte. ¿A dónde fue? Antes de que pudiera pensar, la voz de Victoria interrumpió mis pensamientos. Perfectamente entonada, perfectamente pública. Valeria ya ha identificado varias oportunidades de asociación emocionantes con nuestros patrocinadores corporativos, dijo con orgullo. Innovación real, dijo Valeria desde el otro lado de la sala, no las mismas viejas campañas de recaudación de fondos para el aula. ¿Campañas de recaudación de fondos para el aula? ¿Eso es lo que pensaba que eran nuestros esfuerzos? 2 años, le susurré a la señora López. Pasé 2 años investigando el agotamiento docente, desarrollando estrategias de retención, construyendo programas de mentoría. Ella asintió suavemente. Lo sabemos, Sofía. Todos aquí saben lo que has hecho por esta comunidad. Una pausa. Pero saberlo no importa. No en esta sala. No donde el éxito se mide por horas facturables y conexiones corporativas. En el escenario, mi padre volvió al micrófono. Valeria aportará una nueva perspectiva a la financiación educativa, dijo con confianza. A veces se necesita a alguien de fuera para ver lo que los de dentro podrían pasar por alto. Alguien de fuera. Después de 30 años en la educación, realmente creía que alguien de fuera podría servir mejor a los maestros que alguien que lo había vivido. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Otro mensaje de Mateo. Observa a Daniel Moreno. Esto es importante. Miré hacia la mesa VIP. Daniel estaba mirando fijamente su teléfono. La expresión de Daniel Moreno cambió de un interés educado a una concentración aguda. Escaneó la sala, buscando a alguien.
Antes de continuar, dijo Daniel de repente, levantándose de su asiento, me gustaría aclarar algo sobre nuestro patrocinador corporativo. La sala se quedó en silencio. Esto no es parte del programa, agregó. Victoria parecía confundida. La sonrisa ensayada de Valeria vaciló ligeramente. Y en algún lugar entre la multitud, supe que Mateo estaba orquestando algo que aún no entendía. No podía seguir sentada allí. No mientras 200 personas veían mi eliminación en tiempo real. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera detenerlas, llevándome hacia la mesa VIP con una resolución que no sabía que tenía. Papá, dije, con la voz firme. Tenemos que hablar. La mesa se quedó quieta. 7 rostros se volvieron hacia mí, incluido el de Valeria, su sonrisa educada tensándose en los bordes. Ahora no, Sofía, dijo mi padre con el mismo tono autoritario que una vez usó con los estudiantes desobedientes. Pero no me inmuté. No, no puede esperar, dije con calma. Estás montando una escena, intervino la voz de Victoria, fría, envuelta en seda. ¿Lo estoy?, pregunté, todavía serena. Porque pensé que estábamos aquí para celebrar la educación esta noche. Mi voz se mantuvo nivelada, profesional, el mismo tono que usaba con los padres difíciles en la escuela. Ese puesto me fue prometido hace 3 años, dije en voz baja. Las circunstancias cambian, respondió mi padre, todavía negándose a mirarme a los ojos. ¿Qué circunstancias?, pregunté. Mi premio de enseñanza, mi maestría, una década de experiencia en el aula. Valeria soltó una risita suave. El sonido agudo, quebradizo, como un cristal rompiéndose. Oh, Sofía, dijo, una fundación multimillonaria requiere más que buenas intenciones. Tienes razón, dije. Requiere comprender lo que los maestros realmente necesitan. Por eso necesitábamos a alguien con experiencia en el mundo real, intervino Victoria suavemente. ¿Experiencia en el mundo real? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Más afiladas de lo que pretendía. Enseño a 28 niños de 8 años todos los días. Compro útiles con mi propio dinero. Trabajo 60 horas a la semana para ganar 40,000 al año. ¿Cuánto más real puede ser? Un murmullo se extendió. La gente en las mesas cercanas se giraba para mirar. Alguien incluso levantó su teléfono. Grabando. Esto es vergonzoso, siseó mi padre por lo bajo. Tienes que irte ahora. Vergonzoso, dije, dando un paso atrás. Lo que es vergonzoso es dar un asiento en una junta educativa a alguien que nunca ha puesto un pie en un aula. Seguridad, llamó Victoria bruscamente, levantando una mano manicurada. 2 guardias uniformados comenzaron a moverse hacia nosotros. El flash de un fotógrafo se disparó una y otra vez. Y en ese momento, me di cuenta de que esto era todo. La escena que me definiría. La hija loca que arruinó la gala de jubilación de su padre. Bien, dije, con la voz firme. Me iré. Pero me volví para encarar a la multitud. Antes de hacerlo, todos aquí deberían saber que el Dr. Gregorio Rodríguez acaba de elegir las conexiones por encima de la compasión, los contactos por encima del conocimiento. Su legado no es la educación, es el oportunismo. Fuera, gritó papá, su rostro enrojecido, el último ápice de compostura finalmente rompiéndose. Ya no eres bienvenida aquí. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Ya no era bienvenida en la jubilación de mi propio padre. Mientras los guardias de seguridad se acercaban, una voz tranquila cortó la tensión. Eso no será necesario. Mateo apareció a mi lado, firme y sereno, su presencia abriéndose paso a través del ruido como un faro en la niebla. Se volvió hacia los guardias, su tono firme, controlado. Nos iremos voluntariamente. Luego, a mi padre. Pero antes de irnos, doctor Rodríguez, una pregunta. Mi padre lo fulminó con la mirada. ¿Qué? ¿Sabe quién es realmente su patrocinador principal? Se burló. Por supuesto, el CEO de Educortes Corporation, algún ejecutivo de tecnología. ¿Qué pasa con él? La sonrisa de Mateo fue tranquila, medida, pero imposible de ignorar. Ese sería yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, deliberadas.
Todas las conversaciones en el salón se detuvieron. Incluso la música pareció desvanecerse. «¿Nos vamos, Sofía?», preguntó suavemente. Había algo en su tono, algo que hizo que 200 personas contuvieran la respiración. El guardia de seguridad se hizo a un lado mientras caminábamos hacia la salida, la multitud abriéndose como las olas. Podía oír los susurros. ¿Es esa su hija? Alguien levantó su teléfono. Otro comenzó a grabar. Los flashes nos siguieron como fuegos artificiales. No de celebración, sino de revelación. «Te estás avergonzando a ti misma», gritó Victoria lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Esto es lo que sucede cuando la gente no puede aceptar sus limitaciones. Me detuve, me di la vuelta. La sala se quedó en silencio. «¿Mis limitaciones?», repetí. Valeria se levantó de su asiento, su confianza de sala de tribunal goteando de cada palabra. «Algunas personas nacen para la grandeza», dijo suavemente. «Otras están destinadas a cosas más simples. No hay vergüenza en ser ordinaria, Sofía». ¿Ordinaria? La palabra quedó suspendida en el aire como un veredicto. «La enseñanza es una profesión noble», dijo Victoria dulcemente, su tono empapado en falsa simpatía. «Pero, sinceramente, cualquiera puede enseñar en la escuela primaria. Se necesita verdadero talento para tener éxito en derecho o en los negocios». ¿Cualquiera puede enseñar? Pensé en Caleb, el niño con dislexia que finalmente aprendió a amar la lectura. En Sara, que superó el mutismo selectivo en mi clase, en los días de 17 horas, los planes de lecciones diferenciados, los cursos de psicología, la paciencia infinita que se necesita para moldear la mente de un niño. Tienes razón, dije suavemente. Cualquiera puede pararse frente a un aula. No cualquiera puede enseñar. Hay una diferencia. Mi padre se levantó bruscamente, su rostro enrojecido de furia. «Seguridad, escóltenla fuera ahora». Pero antes de que los guardias pudieran moverse, Daniel Moreno se levantó de su asiento. «Quizás», dijo con calma, «todos deberíamos quedarnos donde estamos». «Daniel, este es un asunto familiar», espetó mi padre. ¿Asunto familiar? La humillación pública ahora era un asunto familiar. El guardia de seguridad se acercó más. Uno extendió la mano hacia mi codo. «Señora, necesitamos que salga. No toques a mi esposa». La voz de Mateo cortó el aire. El guardia retrocedió instantáneamente. «¿O qué?», desafió mi padre, su tono agudo. «Ambos se irán. Háganos un favor a todos. El único anuncio que importa esta noche», agregó fríamente, «es el de Valeria». Mateo sacó su teléfono, escribiendo algo rápidamente. «Tiene razón, doctor Rodríguez», dijo con calma. «El anuncio de Valeria es importante. De hecho, está a punto de volverse importante para bastante gente». Los ojos de Victoria se entrecerraron. «¿Qué se supone que significa eso?» «Ya lo verás», dijo Mateo, guardando su teléfono en el bolsillo. «Daniel, quizás quieras revisar tu correo electrónico». Daniel Moreno frunció el ceño, sacando su teléfono. Segundos después, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Qué es esto?» La voz de mi padre se elevó. «¿Qué está pasando?» «Ya ha comenzado», dijo Mateo con calma. «Nada de lo que suceda esta noche no está ya en movimiento». Se volvió hacia mí. «Vamos, Sofía. No tenemos que quedarnos a verlo». Comenzamos a caminar hacia las puertas del salón, la multitud susurrando, los teléfonos con flash levantados como focos. Entonces oí la voz de Daniel, ahora urgente. «Señor Rodríguez. Gregorio, tenemos que hablar». «Ahora». Lo último que vi antes de llegar a la puerta fue el rostro de mi padre, confundido, desmoronándose mientras Daniel le mostraba algo en su teléfono, y la sonrisa perfecta de Victoria comenzaba a romperse. Estábamos a solo unos pasos de la salida cuando Mateo se detuvo. «En realidad», dijo en voz baja, «he cambiado de opinión». Mateo se volvió hacia el salón, su paso firme, deliberado. Nunca lo había visto así. Normalmente mi esposo era el tranquilo, el que apoyaba, cálido, el hombre detrás del telón. Pero algo había cambiado. «Mateo, ¿qué estás haciendo?», susurré.
Lo que debería haber hecho en el momento en que cambiaron tu asiento, dijo. Subió las escaleras del escenario de 2 en 2, la sala quedando en silencio a su alrededor. Disculpe, doctor Gregorio Rodríguez, dijo al micrófono, su tranquila autoridad cortando la tensión. Antes de irnos, solo una pregunta rápida. Mi padre parecía que iba a explotar. Bájate de ese escenario. Solo una, repitió Mateo. Mencionó antes que Educortex Corporation comprometió $6 millones para su fundación. Impresionante. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que todas las cabezas se giraran. ¿Cuánto sabe realmente sobre Educor? ¿Qué clase de pregunta es esa?, espetó Victoria. ¿Seguridad? Pero Daniel Moreno levantó una mano. Déjenlo hablar. Esto es relevante, doctor Rodríguez. Mateo asintió con gracia. Educor se especializa en tecnología educativa para escuelas desatendidas, dijo con calma. Creemos que cada niño merece acceso a un aprendizaje de calidad, sin importar su código postal. Su tono era tranquilo, medido, pero la sala podía sentirlo. Algo monumental se avecinaba, y recordé su mensaje: confía en mí, algo importante está a punto de suceder. La historia de la compañía es bastante fascinante, continuó Mateo, su tono tranquilo, conversacional. Demasiado tranquilo. Fue fundada hace 5 años por un hombre que vio a su madre luchar como maestra de escuela pública. Gastaba su propio dinero en útiles, trabajaba los fines de semana sin paga y nunca recibió el reconocimiento que merecía. Una ola de inquietud se movió por el salón. Incluso los camareros dejaron de caminar. Ese fundador se hizo una promesa, continuó Mateo, que si alguna vez tenía los medios, apoyaría a los maestros de la manera correcta, no con palabras vacías o campañas de relaciones públicas, sino con recursos reales. Se giró para encontrarse con los ojos del doctor Gregorio Rodríguez. Ese fundador creía que los maestros como Sofía, los que se quedan hasta tarde para ayudar a los niños con dificultades, que pasan sus veranos creando lecciones creativas, que ven potencial donde otros ven problemas, merecen más que un asiento en el fondo de la sala. La voz de mi padre se quebró por primera vez esa noche. ¿Qué estás insinuando? Estoy insinuando, dijo Mateo con calma, que la financiación de Educor viene con condiciones, algo que llamamos alineación de valores. Somos muy específicos sobre quién gestiona nuestras subvenciones. Daniel Moreno estaba escribiendo rápido ahora, su rostro tensándose con preocupación. Mateo, susurré mientras todo encajaba de repente, las llamadas nocturnas, las revistas de educación, como siempre sabía lo que mi clase necesitaba. Los términos del contrato, dijo Mateo con calma, son muy claros sobre el tipo de liderazgo que Educor espera. Es extraño que nunca los haya leído con atención, doctor Rodríguez. El rostro de mi padre se quedó sin color. No puedes. Mateo sonrió suavemente. Interesante suposición. Daniel dio un paso adelante. Gregorio, tenemos que hablar ahora. ¿Qué contrato?, exigió Victoria. Mateo leyó con calma desde su teléfono. Sección 7.3. Los administradores deben priorizar a los maestros con experiencia real en el aula. Sección 7.4. Los puestos en la Junta deben reflejar la diversidad educativa, favoreciendo a los educadores activos. ¿Sigo?, preguntó Mateo. Valeria soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. No puedes hablar en serio. No estoy insinuando nada, dijo Mateo suavemente. Simplemente estoy leyendo un documento legal vinculante, uno que el doctor Gregorio Rodríguez firmó hace 6 semanas. Mi padre le arrebató la copia del contrato a Daniel, hojeándolo frenéticamente mientras el color se le iba del rostro. Además, continuó Mateo, Educortex se reserva el derecho de retirar la financiación si no se cumplen estas condiciones, y claramente no se están cumpliendo. Nos tendiste una trampa, siseó Victoria. No, respondió Mateo con calma. Invertimos $6 millones con términos muy claros. Vieron el dinero y asumieron que los detalles no importaban. Fue entonces cuando lo noté. El logo de Educor proyectado en la pantalla detrás del escenario. La manzana estilizada con un birrete de graduación. El mismo que brillaba en el portátil de Mateo todas esas noches. ¿Cómo no me di cuenta? Esto es una trampa, gritó Valeria, poniéndose de pie. No es una trampa, dijo Mateo con calma. Se llama derecho contractual.
Confío en tu experiencia legal, dijo Mateo suavemente. Entonces apreciarás la sección 12.1. Cualquier anuncio público de nombramientos en la Junta sin la aprobación del patrocinador constituye un incumplimiento de contrato. Una ola de murmullos recorrió el salón. Los teléfonos se levantaron, grabando la reversión sin precedentes. Daniel Moreno se aclaró la garganta. Doctor Rodríguez, como presidente de la Junta, ¿revisó este contrato con un asesor antes de firmarlo? Victoria intervino. Valeria lo revisó. Todos los ojos se volvieron hacia Valeria, que de repente parecía menos una socia senior y más un ciervo atrapado en los faros. Le di un vistazo, tartamudeó. Parecía estándar. Un vistazo, el tono de Daniel podría haber congelado el vidrio. ¿Un contrato de $6 millones, y le diste un vistazo? Mateo se apartó del micrófono, con la voz tranquila. Señor Moreno, creo que tendrá que tomar algunas decisiones de liderazgo para la fundación. Esperaremos su respuesta. Se volvió hacia mí mientras la sala estallaba. Daniel Moreno ya estaba convocando una reunión de emergencia de la Junta. Victoria le gritaba a Valeria. Mi padre estaba paralizado, mirando el contrato como si pudiera desear que desapareciera. Y detrás de todo, el logo de Educortes brillaba más intensamente. Un recordatorio silencioso de quién tenía realmente el poder. ¿Ahora, sigues mi historia? Si encuentras esta historia interesante, por favor, dale like a este vídeo para animarnos. Y si te preguntas qué revelará Mateo a continuación, créeme, no querrás perdértelo. ¿Alguna vez alguien te ha defendido cuando no podías defenderte a ti mismo? Ese momento en que el amor demuestra que nunca fuiste invisible. Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora todo estaba a punto de cambiar. La verdad finalmente había salido a la luz. La calma de Victoria se hizo añicos. Agarró el micrófono, su voz aguda por el pánico. Esto es manipulación, gritó. Este hombre señaló a Mateo, engañó a todos. Ha estado ocultando quién es realmente. Y Sofía, debe haber planeado todo esto. ¿Planear qué?, logré preguntar. Humillarnos, convertir la jubilación de tu padre en un espectáculo siseo. Siempre has sido una vergüenza. Una maestra de escuela que gana 40,000 al año y conduce un Honda de 10 años para ir a Target. Sus palabras resonaron por el salón, cada una aterrizando como una bofetada. Pero por primera vez, no me inmuté. ¿Sabes lo que es, Sofía?, se burló Victoria, su voz tan afilada como para cortar vidrio. Valeria y yo tenemos que dar explicaciones sobre ti en los eventos del club de campo. Toda la sala se congeló. Un jadeo colectivo se extendió por la multitud. Los tenedores se detuvieron en el aire. Los susurros ondearon como una corriente. Alguien cerca del fondo murmuró, ¿realmente dijo eso en voz alta? Victoria se volvió bruscamente hacia Mateo. ¿Y qué hay de ti? Fingiendo ser un don nadie cuando en realidad eres. ¿Qué exactamente? El tono de Mateo se mantuvo tranquilo, firme. Un hombre orgulloso de su esposa. Un hombre que cree que formar mentes jóvenes importa más que cerrar tratos corporativos. Valeria le arrebató el micrófono a su madre, con las manos temblando. Esto no cambia nada, dijo, su voz demasiado aguda. Tengo las cualificaciones. Tengo las conexiones. Me acerqué, mi voz clara y firme. No tienes experiencia en el aula. Nombra una teoría educativa, una estrategia de enseñanza, un método para estudiantes con dificultades de aprendizaje. Silencio. Docenas de rostros se volvieron hacia ella, algunos con los ojos muy abiertos, otros moviéndose incómodos en sus asientos. El suave zumbido de las cámaras de los teléfonos llenó el aire. Eso es lo que pensaba, dije en voz baja. La experiencia no importa cuando tienes talento, espetó Valeria, su máscara agrietándose. Algunos de nosotros nacemos para liderar. Otros son solo maestros. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Solo maestros. En las mesas cercanas, varios educadores bajaron la mirada, algunos negando con la cabeza, otros susurrando por lo bajo. La humillación ya no era mía. Era de ellos. Finalmente, el doctor Gregorio Rodríguez se puso de pie, su voz tensa.
Sofía siempre ha carecido de ambición. Intenté empujarla hacia la facultad de Derecho, los negocios, algo respetable, pero ella eligió esto. Jadeos de nuevo, más agudos esta vez. 10 años de dedicación, compasión y propósito reducidos a una sola palabra, decepción. ¿Saben qué? Dije, mi voz resonando en el silencioso salón. Sí, elegí esto. Elegí despertarme cada mañana y marcar la diferencia. Ser la persona a la que los niños acuden cuando el mundo se siente demasiado pesado. Elegí el significado por encima del dinero. Qué noble, se burló Victoria, su risa afilada como el cristal. Y qué conveniente que el dinero de tu esposo te permita jugar a ser maestra sin preocuparte por las facturas. La acusación quedó suspendida en el aire como veneno. A nuestro alrededor, 200 invitados observaban, mi familia rota, y los teléfonos levantados para capturar cada palabra. Mi esposa, dijo Mateo suavemente, nunca ha tomado un solo dólar de EduCortech. Ni siquiera sabe el alcance total de lo que hago. Hizo una pausa, su calma compostura regresando como una marea. Pero tal vez es hora de que todos aquí sepan quién realmente merece respeto en esta sala. Luego se giró lentamente, deliberadamente, y caminó hacia el escenario con determinación. Esta vez, nadie intentó detenerlo. Damas y caballeros, comenzó Mateo, de pie en el podio con una confianza tranquila que solo había visto en nuestros momentos más privados, cuando hablaba de cambiar la educación, de marcar una diferencia que realmente importara. El salón se quedó en silencio. Mi nombre es Mateo Castillo, dijo, su voz firme. Sí, tomé el apellido de mi esposa cuando nos casamos. Ella no lo sabe, pero lo hice para honrar al único Rodríguez que realmente entiende lo que significa la educación. Me quedé helada. Nunca me había dicho por qué. Hace 5 años, continuó Mateo, vi a mi esposa llegar a casa llorando después de gastar todo su sueldo en libros de texto para sus alumnos. Esa misma noche, se quedó despierta hasta las 3 de la mañana creando planes de lecciones personalizados para cada uno de los niños de su clase. Su voz recorrió la sala, clara y resonante, cada palabra deliberada. Esa fue la noche en que decidí construir algo que realmente apoyara a maestros como ella. Hizo una pausa, escaneando a la multitud. Cada rostro, cada cámara, cada segundo sin aliento suspendido en el aire. Cada abogado, cada líder, cada historia de éxito en esta sala, dijo Mateo, comenzó con una persona, un maestro. Un silencio se extendió por el salón. Alguien que vio potencial en nosotros, que se quedó después de clase para ayudarnos a entender, que creyó en nosotros cuando no creíamos en nosotros mismos. Daniel Moreno asintió lentamente, su expresión pensativa. Pero en algún punto del camino, continuó Mateo suavemente, los olvidamos, ¿no es así? Alcanzamos el éxito, y de repente, esos maestros se convirtieron en una vergüenza. No lo suficientemente glamorosos para nuestras galas, no dignos de nuestras mesas VIP. Esto es pura demagogia, protestó débilmente Victoria. No, dijo Mateo, firme pero seguro. Esto es la verdad. Miró a través de la silenciosa sala. Sofía Rodríguez ha cambiado más vidas en un solo año de enseñanza que la mayoría de nosotros en todas nuestras carreras. Sus alumnos todavía le escriben años después. Sus padres le atribuyen el mérito de cambiar el futuro de sus hijos. Y sin embargo, esta noche, no fue lo suficientemente buena para la mesa de su propia familia. Cogió su teléfono y proyectó algo en la enorme pantalla detrás de él. La imagen llenó la pantalla, un aula cubierta de obras de arte infantiles, cartas de agradecimiento escritas a mano, certificados pegados con orgullo en paredes pintadas. Esto, dijo Mateo, su voz resonando por la sala, es como se ve realmente el éxito. Esto es lo que realmente importa. Su tono se hizo más fuerte. Y si el doctor Gregorio Rodríguez no puede ver eso, si valora los contactos por encima del conocimiento, el estatus por encima del propósito, entonces no merece lo que EduCortech proporciona. No puedes retirar la financiación por razones personales, espetó Valeria, sus instintos de abogada entrando en acción. Mateo sonrió, tranquilo, preciso. No la retiro por razones personales. La retiro por valores desalineados. Sección 3.2 del contrato. El patrocinador se reserva el derecho de redirigir los fondos si el beneficiario no demuestra un compromiso de apoyar a los educadores de aula. ¿Redirigir?, preguntó Daniel Moreno bruscamente.
¿Redirigir a dónde? Mateo me miró directamente. Por primera vez esa noche, su compostura profesional dio paso, revelando solo orgullo, amor y convicción. A alguien que realmente lo merece, dijo en voz baja. Luego se volvió hacia el micrófono. Permítanme presentarme de nuevo, dijo, su voz firme, imponente. Mi nombre es Mateo Castillo, fundador y CEO de Educortes Corporation. El salón estalló. Jadeos, vítores, sillas raspando el suelo mientras la gente se levantaba para ver mejor. La revelación golpeó como un trueno. Las cámaras destellaron como relámpagos, capturando el momento en que el imperio de mi padre se desmoronaba. Esto no puede estar pasando, tartamudeó Victoria, sus nudillos blancos contra el borde de la mesa. Eres un don nadie. Conduces un Honda Civic. Compras en Costco. Yo también, respondió Mateo con calma. Porque prefiero invertir en aulas que en símbolos de estatus. Sé que es un concepto radical. Mi padre se hundió en su silla, con el rostro ceniciento. Nos mentiste todos estos años. Nunca mentí, dijo Mateo en voz baja. Simplemente nunca preguntaron. Asumieron que un hombre tranquilo que se casó con una maestra de escuela no podría ser exitoso. Sus propios prejuicios los cegaron. El teléfono de Valeria sonó. Contestó automáticamente, luego se congeló. Yo. Entiendo. Sí, señor. Colgó, con el rostro pálido. Era el socio Vargas, susurró. Foster y Associates quiere discutir el riesgo reputacional. ¿Qué? Gritó Victoria. La transmisión en vivo de esta noche alcanzó las 50,000 vistas, gritó alguien desde el fondo. Es tendencia. Daniel Moreno dio un paso adelante. Doctor Rodríguez, señor Castillo, como presidente, necesito saber sus intenciones para la fundación. La mirada de Mateo nunca se apartó de mi padre. Educortes Corporation, dijo claramente, retira por la presente toda la financiación de la Fundación de Educación Rodríguez, con efecto inmediato. Las palabras cayeron como un trueno. El imperio se derrumbó en silencio. Mi padre rugió, su voz sacudiendo el aire. Tenemos un contrato. Sí, respondió Mateo con calma. Uno que incumplieron en el momento en que anunciaron el nombramiento de Valeria sin la aprobación del patrocinador. Su abogada debería haberlo sabido. Se volvió hacia ella, su expresión indescifrable. Oh, esperen. Ella era su abogada. Una ola de jadeos recorrió a la multitud, la ironía cortaba más profundo que cualquier insulto. Su propia negligencia, dijo Mateo con calma, acaba de activar mi cláusula de salida. Se enderezó, su voz haciéndose más fuerte. Además, estoy estableciendo la Fundación Sofía Rodríguez para la excelencia en la enseñanza. $5 millones, gestionados por verdaderos educadores para verdaderos educadores. Desde el fondo de la sala, los maestros de la mesa 12 comenzaron a aplaudir, vacilantes al principio, luego más fuerte. La mesa 11 se unió, luego otra y otra. En segundos, la mitad del salón estaba de pie, cada maestro, cada profesional tranquilo que finalmente veía la justicia desarrollarse ante ellos. Daniel Moreno dio un paso adelante, su voz firme pero respetuosa. Señor Castillo, sería un honor para mí servir como presidente de su nueva fundación. Necesitamos a alguien con su integridad. Miró entre Mateo y mi padre, su decisión clara. Acepto. Esto es un robo, gritó Victoria. Los demandaremos. Por favor, háganlo, respondió Mateo con calma. Estoy seguro de que la publicidad será maravillosa para todos los involucrados. La esposa de un director llama a los maestros una vergüenza. Sonará genial en los titulares. Mi padre se levantó lentamente, su dignidad colapsando, su legado destrozado en minutos. Sofía susurró, lo has arruinado todo. Pero ya no lo miré. Mis ojos estaban en Mateo, el hombre que acababa de revelarse como mi más feroz protector, mi más silencioso campeón. Nunca pensé que un día mi nombre estaría en la cima de un Fondo Nacional de Educación. Pero lo que más me conmovió no fue el letrero o las cifras de financiación, sino los ojos de los maestros que solían tener que ahorrar sus salarios para comprar tizas, ahora de pie como héroes silenciosos. Después de esa noche, todo cambió tan rápido que ni siquiera podía respirar.
La noticia se extendió como la pólvora. El vídeo de Victoria Serrano llamando a los maestros una desgracia alcanzó más de 3 millones de vistas en solo 48 horas. La prensa lo llamó la noche en que la educación contraatacó. Un hashtag comenzó a extenderse por las plataformas: los maestros merecen respeto. La gente compartió sus historias. El maestro que fue despedido por atreverse a protestar por un sistema injusto. La madre soltera que trabajaba el doble de horas solo para comprar material didáctico para la clase de su hijo. El maestro que usó todos sus ahorros para enviar a sus alumnos a exámenes nacionales. Por una vez, no se rieron de ellos. Fueron aplaudidos. 3 días después, la Junta Escolar anunció que el señor Gregorio Rodríguez se jubilaría anticipadamente, con efecto inmediato. La palabra voluntario en el anuncio solo provocó risas amargas de la multitud. En línea, se le llamó el director que perdió 6 millones por arrogancia. Mi padre, el hombre que me enseñó a deletrear el respeto, era ahora un ejemplo viviente de lo contrario. Victoria Serrano desapareció de la ciudad, mudándose con Valeria Serrano a Connecticut. La hija abogada que caminaba con tacones altos y decía: algunos nacen para liderar, otros nacen para enseñar, ahora dirige una cuenta de Instagram llamada Equilibrio por Valeria, dedicada a recuperar la energía después de una crisis profesional. Ni una sola línea mencionaba Harvard Lab. Ni una sola palabra mencionaba Henderson y Comía. Solo sonrisas forzadas y citas vacías. No me regodeo. Solo siento pena por ellos, porque quizás si hubieran entendido el verdadero valor de la amabilidad, no habrían perdido todo de esa manera. Mientras tanto, la Fundación Sofía Rodríguez para el Empoderamiento y la Educación creció más rápido de lo que nadie podría haber predicho. En la primera semana, más de 50 empresas enviaron solicitudes de patrocinio. No por la fama, sino porque querían que sus nombres se asociaran con el respeto. Tuvimos que contratar personal adicional solo para procesar las solicitudes. 3 meses después, la fundación había otorgado 127 becas, apoyado con suministros a 89 aulas y financiado atención de salud mental para más de 200 maestros. Cada carta de agradecimiento, cada foto de un aula repintada, cada risa de un niño en un vídeo enviado. Me hacía llorar. Pero seguía enseñando, seguía yendo a la escuela a las 7 de la mañana, calificando trabajos, limpiando la pizarra, guiando a los estudiantes a escribir cada letra. Un reportero me preguntó: Sofía, ¿por qué sigues enseñando cuando diriges una fundación multimillonaria? Me reí. Porque este fondo fue creado para servir a los maestros. ¿Cómo podría entenderlo si no fuera una de ellos? Mateo y yo no habíamos cambiado mucho. Seguíamos viviendo en el mismo apartamento de 2 habitaciones, seguíamos conduciendo el mismo Honda Civic, seguíamos comiendo espaguetis y vino barato todos los domingos. Lo único que había cambiado era la luz en nuestros ojos. La luz de 2 personas que sabían que estaban en el lado correcto. Una mañana, descubrí 2 pequeñas líneas en la prueba de embarazo. Mateo sonrió, tocando mi vientre. El hijo de una maestra dijo: le enseñaremos que ser diferente no es ser inferior. Asentí. Cada niño puede cambiar el mundo, los maestros solo les ayudan a verlo. 6 meses después del baile, mi padre llamó. Su voz era débil y pesada. Sofía, tenemos que hablar. Estamos hablando, dije. No, en persona. Necesito disculparme. Me quedé en silencio. ¿Necesitaba yo el perdón, o lo necesitaba él para salvar su reputación? El silencio fue tan largo que pude oír el tic-tac del reloj. Te equivocaste, dijo finalmente. Fui demasiado duro. No debería haberle dado ese asiento a Valeria Serrano. No debería haberte quitado de la mesa VIP. Cerré los ojos. Gracias por decir eso. Pero lo que necesito no es una disculpa, sino un cambio. Has perdido todo, Sofía. Tu reputación, tu matrimonio, tu carrera. Yo no hice eso, papá, dije suavemente. Solo dejé de protegerte de tus propias consecuencias. Soy tu hija. Lo sé, y eso todavía importa, al menos para mí. Pero, ¿alguna vez fui realmente tu hija cuando olvidaste mi cumpleaños? ¿Cuando no apareciste en mis honores de maestra? ¿Cuando presentaste a Valeria Serrano como el mayor orgullo de tu vida? Se quedó en silencio.
Luego susurró con cansancio, ¿qué quieres de mí? Todo lo que necesitas son límites, 6 meses de terapia familiar, una disculpa pública y un esfuerzo genuino por entender por qué lo que hiciste estuvo mal. No solo por las consecuencias, sino por el daño. Eso es absurdo. Sí, todavía puedes elegir no hacerlo, como todas las veces. Colgué. Sin enojo, sin regodeo, solo aliviada. Porque al final elegí la paz por encima de la aprobación. Un año después, en la mesa 12 del mismo salón de baile donde todo comenzó, celebramos nuestra primera recaudación de fondos. Daniel Moreno, 5 maestros veteranos, 2 padres y yo. Sin abogados que no hubieran enseñado, sin CEOs que no hubieran sido voluntarios en un aula, solo personas que entendían que enseñar no es un trabajo menor. Es la base de todo. La señora Mendoza, que se había sentado en el fondo ese día, sonrió. Del aula a la sala de juntas, ese es el verdadero viaje. Nunca volví a saber de mi padre. No cumplió ninguna de las condiciones. Victoria Serrano envió varios correos electrónicos extensos sobre malentendidos públicos, todos los cuales terminaron en el spam. Valeria vivía escondida entre publicaciones de amor propio. Tengo 28 niños de 8 años que creen que soy un milagro, un esposo que ve mi verdadero valor y un bebé en camino. Ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que la lección de esa noche no fue sobre ganar. No fue sobre venganza. Fue sobre la conciencia de que tu valor no depende de que otros lo vean. Pasé 35 años tratando de obtener la aprobación de mi padre. Pero la verdad es que la enseñanza no es diferente del derecho, no es diferente de los negocios. Son caminos diferentes, no valores diferentes. El límite más difícil que jamás tracé no fue con mi padre, sino conmigo misma. Límites contra la duda, la autocrítica y la creencia de que el significado es menos que el éxito. Mateo no me salvó. Simplemente me ayudó a ver lo que siempre estuvo allí. Que mi trabajo importaba, que mis elecciones importaban, y que los niños a los que enseñaba todos los días eran la evidencia de la verdadera grandeza. La semana pasada, una exalumna mía vino a visitarme. Ahora es maestra. Señorita Sofía dijo. Usted me enseñó que enseñar es un superpoder. Sonreí, con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Cada maestro tiene un superpoder. Moldean mentes, construyen futuros, atrapan a los niños cuando caen y les enseñan a volar. Mi padre y yo no hemos hablado en 8 meses. Puede que nunca podamos reconciliarnos. Pero he aprendido que la familia no se trata de sangre. La familia se trata de aquellos que ven tu valor, incluso cuando tú misma lo olvidas. Es el esposo que construye silenciosamente un imperio en tu honor. Son los estudiantes que escriben notas de agradecimiento 10 años después. Es la comunidad que se levanta y aplaude cuando te pasan por alto. Y si estás escuchando, si alguna vez te han subestimado, te han dejado fuera de la mesa de tu propia familia, recuerda esto, solo porque otros no vean tu valor no significa que desaparezca. Establece tus límites con amor, pero manténlos con hierro. Mereces respeto, no perdón. Mereces aprecio, no comparación. Mereces ser celebrado por el camino que has elegido, especialmente cuando ese camino sirve a los demás. Y a veces el universo te enviará un Mateo, alguien que ve tu valor antes que el mundo. Pero incluso si no lo hace, incluso si estás sentado en la mesa 12, lejos del foco de la mesa VIP, recuerda que tu valor nunca se basa en donde te sientas. Nunca lo ha sido y nunca lo será.